En esta ocasión vamos a hablar del dar y responder o del principio del intercambio sincronizado. El origen de nuestra realidad o de lo que consideramos real, que no es otra cosa más que nuestra propia y particular percepción, exige de dos: un sujeto apreciador y un objeto, o imagen, o idea, a apreciar o ser apreciada. En cierto aspecto, dos no son suficientes tampoco. Entre el sujeto y el objeto ha de existir conexión, correlatividad, concordia, similitud o parecido o paridad. El objeto y el sujeto deben compartir algún elemento para que sea posible la apreciación, porque aprecia uno aquello que espera. ¿Cuál es ese elemento compartido que atrae, interesa o beneficia al sujeto para que lo pueda apreciar? Un atractivo, belleza, por ejemplo; un interés, información convincente también; un beneficio, una utilidad, un bienestar, un disfrute. Bienestar, convencimiento y belleza son valores. Valen a todo y valen siempre. Cabría decirse que son absolutos porque son una constante continua. Valor. ¿Y qué es valor? Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. Y ese algo que entrega al sujeto que lo recibe va y viene. Sufre una transformación. Se transforma el atractivo en significación, el interés en convencimiento, la expectación en disfrute. ¿Qué ocurriría sin esa transformación? ¿Qué pasaría si el atractivo no se satisface, si el interés no convence, si la expectación no disfruta? No existiría absolutamente nada. La transformación es el elemento fundamental de la energía y esa transformación sucede en el valor. El valor de la transformación contenida en cada objeto existe en el objeto y existe también en el sujeto que lo percibe. El objeto es por y para, lo que implica sentido, implica finalidad específica, es por algo, es para algo, implica un propósito. Y lógicamente, si existe un propósito, existe también una intencionalidad que lo origina. Y cada objeto es por una razón específica para satisfacer una necesidad específica. Consecuentemente, en cada acto o en cada objeto, en cada existencia, podemos encontrar una selectividad o la elección particular de ese objeto, porque no es otro, es ese es un acto específico. Entonces, si es específico, existe una selección de entre posibilidades, se elige ese acto específico. Luego existe selectividad. Al analizar esto, vamos descubriendo que en la transformación de la energía estimulante o motriz existen ciertos aspectos que se nos pasan inadvertidos, pero que existen contenidos en la transformación, por ejemplo, la conectividad. Si hay conectividad, existe una dualidad complementaria. Si existe complementariedad, existe un dominio sobre el centro, existe un valor que lo completa o que lo complementa. Si existe un valor que lo completa o lo complementa, ese valor implica el rechazo al desorden, aquello que no o que no completa. Existe también un proceso en tiempo y una finalidad específica completa o cumplida que satisface, convence o beneficia a un origen intencional, selectivo y poderoso. Esto es muy importante de comprender, porque estamos afirmando la existencia de algo extraordinario en cada objeto. En todo acto o objeto existe una razón que lo justifica necesario. Esa información es constante y continua, no termina hasta que se termina el objeto, hasta que se termina el acto. El porqué y el para qué del qué es su contenido lectivo, su origen, su identidad y su propósito. Y esta información es la que justifica la dignidad del acto, del objeto o del ser vivo. La ciencia indica que la información existe en todo, pero no explica cómo. E investigando descubrí que la información se desprende de cada cosa. Existe un tipo de información variable y un tipo de información invariable. La información variable es, por ejemplo, lo grande o lo pequeño, lo alto o lo bajo, la forma, el color, etcétera, etcétera. Es aquella que puede ir cambiando de tiempo en tiempo. Y la información invariable es su por qué y su para qué.
El por qué y el para qué es la razón que justifica el qué. Alexis de Tocqueville dijo que la democracia es producto del modo de sentir, del modo de comprender, del modo de comportarse de un grupo social. En todos estos casos se establecen dar y responder. El modo de sentir establece la dualidad entre la emoción y la sensación. El modo de comprender establece el criterio y significado. Y el modo de comportarse se establece entre convivientes. Los sentimientos se comparten entre individuos que han sentido las mismas sensaciones o sensaciones semejantes. El convencimiento no sucede a no ser que se reconozca el significado. Reconocer es conocer otra vez o conocer lo conocido. En ambos casos se establece la acción de dar y responder. Para reconocer es necesario interesarse por investigar el origen, la identidad y el sentido del observado antes de opinar sin pruebas demostrativas. Por ejemplo, cuando servía en el ejército, paseando por una calle en el sur de España con otro militar, vimos a un anciano en la calle que sacó una alfombra y se arrodilló sobre ella. El militar que venía conmigo me dijo, mira, está oliendo la alfombra. Le dije, ¿bromeas? No, lo vi oler la alfombra, me dijo. Le dije, es musulmán y está orando. ¿Nunca has visto un musulmán? Y me dijo, no, nunca. No sabía que oran así. Cuando no se conoce algo, es probable emitir juicios de valor que no corresponden con el porqué o con el para qué del qué. Todo acto creado se debe a la razón que lo justifica necesario. Esta realidad indica que todo lo creado contiene la información del porqué y del para qué de su existir. La información de cada objeto se debe a la razón de su existencia. Razón y existencia son atributos homólogos complementarios. Uno cumple o completa a su homólogo. En física se dice que toda acción enfrenta una reacción de iguales proporciones. Dar y recibir existe inserto en toda fuerza. Atracción y belleza son aspectos homólogos complementarios. Interés y convencimiento también, así como la expectación y el beneficio. El vínculo es producto derivado de la conectividad entre dos vinculados. La verdad es producto derivado de la concordia entre criterio y significado. La bondad es resultante de la complementariedad entre un beneficio y un beneficiado. En todo esto se observa la facultad de dar y responder. Toda actividad responde a una determinada actitud. La autotransformación de la actitud en actividad, del estímulo en impulso, de la energía en fuerza, es producto resultante y derivado de la acción de dar y responder concatenada e intencionada por la necesidad, interés o expectación de un sujeto emisor originario, mediante la selección y poder transformador del objeto en el valor pretendido. El sujeto emisor intencional, selectivo y poderoso son atribuciones necesarias para crear. Pretende la transformación del objeto que lo satisfaga, convenza o beneficie. Es importante comprender que el sujeto, la transformación, la pretensión y el disfrute de lo realizado o transformado son todos uno. Son sola y exclusivamente uno. Es una unidad dual trinitaria. Sin pretensión no hay propósito. Sin un activo sujeto emisor empoderado no existe transformación alguna. El sujeto es el impulso de la estimulación pretendida. La transformación es derivada del poder estimulante y la consecuencia es derivada de la transformación del poder estimulante en una finalidad específica pretendida. La energía estimulante se transforma en impulso creativo. La energía se transforma, es por todos conocido. Lo ignorado es la razón de la energía y la concatenación transformadora de la energía en fuerza. La energía ha de tener su porqué y su para qué, además de facultades en el qué. Las facultades se observan, transformación, acción de dar y responder, además de la calidad y cantidad, esas cosas se observan. La transformación exige orientación, dirección, recorrido, finalidad específica, intención, selección y poder.
La energía se transforma en finalidades específicas únicas: partículas, átomos, moléculas, sustancias, vegetales, animales, humanos. La transformación exige una estructura en espacio durante un tiempo. Esta es la estructura base de la creación. Todo acto creado se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. La razón intencional es el estímulo originario que impulsa la motivación de un sujeto, activo o emisor, transformador de un objeto en consecuente con la necesidad satisfecha. Sostenemos la necesidad al sujeto y al objeto, la interacción entre sujeto y objeto cumplen con esa transformación de la necesidad en satisfacción. Ahí se establece el dar y responder. La creación de la primera partícula se origina de un estímulo intencional sin masa, como los neutrinos, que en sus tres manifestaciones interactúan en la concatenación del átomo. La ciencia explica: la oscilación de los neutrinos implica directamente que estos tienen una masa no nula, es decir, no tienen masa, ya que el paso de un sabor a otro solo puede darse en partículas masivas. Esto es debido a que para partículas de masa nula el tiempo propio es cero, lo que implica que desde el punto de vista de la partícula toda la trayectoria es recorrida en el mismo instante de tiempo, lo que no da margen a un cambio de estado en algún punto de ella. Esto es lo que nos dice la ciencia, por lo copié de Internet. Esto nos suena conocido. La estimulación no participa del tiempo ni del espacio. Ocurre a nivel mental, sin masa. Lo que no dice la ciencia es que la estimulación, el impulso, el proceso y la estructura transformadora son un único sistema operativo homólogo y concatenado, ¿no? Es decir, son partes de un mismo sistema. Cuando la física habla de quantum, cantidad en latín, habla de impulsos que contienen presión, intensidad y potencia. La física cuántica menciona hechos de cantidad, pero no se menciona la calidad de la cantidad. Y toda cantidad se debe a la calidad del estímulo originario. La calidad de lo creado es el valor que se disfruta al apreciarlo. El valor de la calidad aumenta en proporción con la necesidad de lo apreciado. Si lo apreciado es muy necesario, muy interesante, urgente, el valor de la calidad supera lo apreciado, que es poco necesario, no es interesante o no es urgente. Es decir, la urgencia, la necesidad, el ímpetu que tú tengas la pasión que tú tengas por conseguir algo, lógicamente va a hacer que ese algo valga más que si tienes una actitud de desprecio frente a eso. Eso no supone que el valor sea relativo, no supone que el valor sea bueno y malo al mismo tiempo. Eso supone que el valor es directamente proporcional a la intensidad de la necesidad del que lo aprecia. Es decir, valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. La expectación a disfrutar de un beneficio es el estímulo que motiva el impulso por conseguirlo. Comprendiendo esto, se puede entender que tanto el impulso como el estímulo, la expectación y el beneficio son facultades insertas en el proceso de transformación de una causa en efecto mediante un sujeto emisor originario de la transformación de un objeto en consecuente. Cuando el intelecto reconoce porciones, a veces se olvida. Se olvida que dichas porciones son parte de una totalidad. Por ejemplo, hablamos del espacio y no integramos en él al observador, a las posiciones de un lado y del otro, o al tiempo que toma recorrerlo, pero todo eso está inserto en el espacio. Hablamos de energía y no pensamos en la orientación, dirección y recorrido de la misma, en su transformación de energía en fuerza. Y si se orienta, dirige y recorre de un lugar a otro, contiene intención, selección y poder. Tampoco incluimos esto en la energía. Lo asociamos únicamente con lo que nuestro criterio entiende por energía: calor, electromagnetismo, etcétera, etcétera. El principio de intercambio sincronizado es un sistema de secuencias concatenadas de estructuras fundamentadas en cuatro posiciones: la causa, una, el sujeto, dos, el objeto, tres y el efecto, cuatro.
tenemos las cuatro posiciones: la finalidad específica o la causa originaria, el sujeto emprendedor o activo emisor o mente, y el cuerpo, que sería el reactivo, el que responde, el objeto, transformado por el sujeto en una finalidad específica, una causa originaria. Todo esto involucra un periodo de tiempo en tres fases: inicio, medio y término. Y la estructura es una cosa, el proceso es otra cosa distinta. La estructura depende de la actitud y el tiempo, el proceso depende de la actividad. Todo acto creado ocupa un lugar en el espacio y se establece mediante un proceso en tiempo, estableciendo posiciones de emisor y receptor en su transformación de origen, en consecuencia, mediante la intención, selección y poder transformador. Esto es importantísimo porque no le damos la importancia que tiene al origen de la creación. El origen de cualquier creación, el origen de la creación, que es parte de la creación porque es el inicio, ese origen contiene intención, selección y poder transformador. Esta fórmula se repite en todo lo creado. Aquí tenemos una partícula y un átomo. Tenemos un átomo y en ese átomo existe una partícula que gira alrededor del núcleo, y resulta que esa partícula no se va, no se escapa, no se pierde, tampoco se pega al núcleo. ¿Por qué no se junta la partícula con el centro? ¿Y por qué no se escapa la partícula de ese círculo? La partícula es el objeto, el centro sería el sujeto. Este efecto intencionado, seleccionado y realizado mediante el poder de una presión, intensidad y potencia es lo que llamamos átomo. Este átomo tuvo una causa intencional, selectiva y poderosa. La partícula es un sistema operativo compuesto de diversas intensidades de fuerza orientadas en una finalidad específica mediante la intencionalidad selectiva y poder de un origen inicial. Y ese origen inicial o ese inicio originario es el que crea al átomo mediante esta relación de centro y periferia. La célula es otro universo operativo en pro de una finalidad específica mediante la coordinación concatenada de sus diversas funciones. Es decir, la célula es una entidad autónoma, pero esa autonomía es similar a la autonomía de cualquier especie creada. La estructura base de cuatro posiciones es un sistema conectivo dual complementario regido por el poder de un centro, contrario al desorden que mediante un proceso de desarrollo en tres etapas establece una finalidad específica completa. Las 7 normas son las normas de conectividad. Busca ejemplos de conectividad en la naturaleza, te vas a encontrar con que todo, absolutamente todo, está conectado con algo, un momento, con un lugar, con una luz, una sombra, algo, pero en algo se conecta con algo. La dualidad complementaria es precisamente esa conectividad entre una cosa y otra. Busca ejemplos de dualidad complementaria, te vas a encontrar con que las partículas son positivas y negativas, las moléculas, cation y anión, los vegetales, pistilo y estambre, y los animales, macho y hembra, y el más y el menos, el arriba y abajo, a la izquierda y derecha. Siempre existe esa dualidad complementaria allí por donde la veas. El poder del centro, ese dominio sobre el centro que domina estas dualidades. Busca ejemplos también de ese dominio sobre el centro. Es decir, la verdad tiene un centro, el convencimiento. Si no hay convencimiento, no hay verdad. El amor tiene un centro, la conectividad. Si no hay conectividad vincular, tampoco hay amor. O el vínculo es el centro entre las personas que se aman. El bienestar tiene el disfrute. Si no hay disfrute, no hay bienestar tampoco. Luego, el poder del centro lo podemos encontrar en muchos aspectos también. El rechazo al desorden, lógicamente, si estás buscando algo que te vale, que quieres apreciar, aquello despreciado no te sirve. El proceso de desarrollo, eso existe en todo, no hay ninguna cosa que se haya creado perfecta, completa al instante, sino que todo pasa por un inicio, medio y término. Tenemos las semillas, después se transforman en planta, finalmente en fruto. Todas las cosas siguen esos procesos de desarrollo en tres etapas. Nosotros tenemos el periodo ovular, el periodo embrional, el periodo fetal, nacemos y somos niños, somos adultos mayores. Es decir, en todas las cosas existe ese proceso en etapas. Y existe también la finalidad específica, es decir, todo.
Es único, no existen dos hojas de pasto iguales, no existen dos gotas de lluvia iguales, no existen dos ojos iguales, dos huellas dactilares iguales. Es decir, la unicidad o la finalidad específica de cada aspecto de la creación la podemos observar de forma inexcusable. Y todo se ha cumplido, las cosas que vemos están completas, no hay ningún ser que esté en proceso de transformación de una especie a otra. No, eso no existe. Existe la especie como tal, la cebra es cebra, la mula es mula, el asno es asno, el caballo es caballo, aunque sean parecidos. Pero cada uno ha sido creado para cumplir una labor específica, una razón particular. Y esa razón por la que existen para satisfacer una necesidad originaria es la que justifica su dignidad. Estas 7 leyes son el fundamento base de la diversidad del universo. En el universo existe esa dualidad complementaria. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, y la necesidad y la satisfacción son aspectos duales complementarios. Uno no se justifica sin el otro. Expectación y beneficio, interés y convencimiento son aspectos duales complementarios. La mente y el cuerpo también son aspectos duales complementarios. ¿Cuál es la razón que justifica la expectación? ¿Cuál es la razón que justifica el interés? ¿Cuál es la razón que justifica la necesidad? La necesidad se estimula en la expectación a sentirse satisfecha, el interés se estimula en la pretensión a conocer lo convincente, la razón o la veracidad o la verdad, y la voluntad es una expectación basada o estimulada por la expectativa de disfrutar de un bien o de un beneficio. Consecuentemente, la razón que justifica la estimulación es el valor concordante, consecuente o correlativo con lo esperado. El valor es el estímulo de la esperanza y a su vez es el gozo de lo establecido. Es todo uno. Ahí vemos esa unidad, ese sistema. Estamos hablando de parcialidades de una totalidad. El cosmos es la totalidad completa y dentro del cosmos existen todas las especies. Cada especie es una porción de la totalidad del cosmos. Un único sistema operativo. Todas las cosas existen dentro de ese único sistema operativo, al que llamamos universo, mundo, cosmos, como queráis ponerle. Es importante comprender que en esta dualidad complementaria una de las posiciones es de activo emisor y la otra posición es de activo receptor. Las dos posiciones son de igual valor e importancia, porque sin una no existe la otra. Los hombres existen porque hay mujeres, las mujeres porque hay hombres, los jóvenes porque hay ancianos, los ancianos porque hay jóvenes. Pero de igual modo que uno ocupa una posición de dar y otro de recibir, se intercalan. Cuando el activo emisor emite, el receptor debe respetarlo, sea el emisor mayor o menor, o hombre o mujer. Eso es indiferente. Hay cosas que contienen cierta prioridad o preferencia, por ejemplo, entre la situación y el compromiso. Si uno se compromete a llegar a las 7 y surge un imprevisto, la cita a las 7 implica que el receptor te está esperando a las 7. Consecuentemente, la importancia del compromiso es superior a la situación de no poder ir por el imprevisto. En este caso, la disculpa, la llamada telefónica o el aviso es importantísimo porque dejar plantado un compromiso implica romper el respeto, la confianza y la vinculación afectiva entre personas. Espero que esta charla os haya servido, os haya interesado, haya sido de vuestro agrado y, como sabéis, yo ofrezco clases de orientación filosófica del arte, además de clases de procedimientos técnicos de la pintura. Enseño a dibujar, enseño a pintar y enseño también a tener un convencimiento claro de la filosofía del arte. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.